Unidad y solidaridad con los periodistas secuestrados en la frontera fue el mensaje de los familiares y colegas que cumplieron varias actividades en Guayaquil. El apoyo y compromiso de seguir pidiendo su liberación continúa. ¡Devuelvan ya! ¡Nos faltan 3! Las muestras de solidaridad para con los familiares del equipo periodístico secuestrado se multiplican en varias ciudades. En la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil surgió la iniciativa Caravana por la Paz. Por toda la ciudadanía, no queremos que haya ningún rehén, no solamente los comunicadores. Queremos de vuelta a nuestros compañeros, porque ellos tienen familia. El Ecuador es un país solidario, es un país de paz. A más de 2 semanas de que Paul, Javier y Efraín fueran raptados en Esmeraldas, sus compañeros de labores y colegas acompañan a sus allegados en la espera de su liberación. Hay muchos medios colombianos que se han sensibilizado y me escriben antes de dar a conocer, pero hay muchos medios que buscan la primicia sin medir las consecuencias. No lo sabemos cómo se encuentra ante la peligrosidad de los secuestradores. ¡Nuestros compañeros siguen secuestrados! Ese grupo de apoyo estuvo también en las sedes de varios medios de comunicación en el puerto principal, uniendo fuerzas en el gremio con el mismo pedido. Para que nuestros compañeros, los colegas periodistas, retornen bien. Esperamos que esto termine en un final feliz. Asimismo, durante la noche del martes, a la distancia, con un plantón en los exteriores de la iglesia San Francisco, se destacó la esperanza de que los colegas de Diario El Comercio regresen sanos y salvos. Mirta Carrillo, Telediario. Está con nosotros Fernando Carrión, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Gracias por aceptar esta invitación. El tema está planteado por la agenda informativa de manera cotidiana. El Ecuador está viviendo un cierto estupor, todavía una sorpresa de la que no se sale, respecto de la magnitud de la amenaza, de la violencia en la frontera norte y lo que esto puede implicar en términos de seguridad, pero sobre todo cambio de cultura de vida para los ecuatorianos bajo una amenaza de violencia sistemática. Aunque parezca o se presuma obvia la respuesta, le hago la pregunta. ¿Cree usted que la sociedad ecuatoriana está preparada para vivir este encuentro con la violencia como lo vivieron las sociedades vecinas de Colombia y de Perú? Bueno, buenos días primero. Definitivamente no, porque nosotros hemos tenido más bien una cultura de paz que nos llevó incluso a construir un mito muy fuerte, esto de la cultura de paz, que surgió principalmente en la comparación de lo que ocurría con nuestros países vecinos, el Perú, con los distintos grupos guerrilleros que existían, probablemente Sendero Luminoso y MRTA, los más significativos, y en el caso de Colombia, las FARC, ELN, Quintín Lame y otros más. En el Ecuador no pasaba nada. Pero esta situación que no se contaminó de Colombia y Perú hacia el Ecuador, hoy día estamos viviendo todo lo contrario. Empieza a contaminarse esta situación. ¿Cuándo se contamina? Se contamina principalmente cuando empieza la aplicación del Plan Colombia. El Plan Colombia se firma en el año 99, a un año de la firma de paz del Ecuador con el Perú. Se firma en el año 99 y empieza a producirse una internacionalización de 2 hechos. Uno, el conflicto interno colombiano y en segundo lugar, todo el tema del narcotráfico. Y eso ya contamina el Ecuador. Entonces, esto que estamos viviendo hoy día no es nuevo. Lo que sí es nuevo, y hay que señalarlo explícitamente, es lo que ha ocurrido desde el 27 de enero para acá, con 4 hechos que nosotros no habíamos tenido nunca. Un coche bomba, un asesinato a 4 militares, una voladura de una torre de transmisión de energía eléctrica y en cuarto lugar un secuestro colectivo a 3 periodistas. Esto sí es nuevo y esto es básicamente desde el 27 de enero para acá. Ahora, ¿qué representa la diferencia notoria respecto de la ocupación humana a uno y otro lado de la frontera? Es evidente que hay poblaciones ecuatorianas, perdón, hay presencia de habitantes en el borde fronterizo de una manera mucho más nutrida que del lado colombiano, donde hay una franja de selva que no está siendo ocupada sino por los grupos insurgentes. ¿Esto plantea un entorno diferente para el tema de la violencia y para la amenaza? Bueno, lo que estamos viviendo nosotros este rato en la frontera ecuatoriana y colombiana, en la zona principalmente de Esmeraldas, donde ahora está radicado el conflicto con forma más dura, más aguda,
Es lo que de alguna manera ha ocurrido desde hace algún tiempo. Lo que sí pasa es que del 27 de enero nuevamente para acá me parece que hay dos hechos que modifican sustancialmente la situación. Uno primero es el proceso electoral en Colombia, que me parece que aquí en el Ecuador nosotros no estamos asumiendo ese tema. Las elecciones en Colombia son el 27 de mayo próximo, es decir, un lapso relativamente corto. El gran debate en la campaña electoral colombiana es el proceso de paz. Y aquí yo tengo un temor muy grande de que el candidato Iván Duque, del uribismo, gane, porque ellos están en contra del proceso de paz. Y yo tengo muchísima preocupación que llegado a ser presidente el señor Duque, en vez de tener paz, lo que tengamos es guerra. Y ahí sí el problema... Guerra en Colombia, evidentemente. Y ahí sí el problema en la frontera será mucho mayor. Esa es una primera cosa. La segunda cuestión es que lo que está ocurriendo en esa zona es que hay 12 grupos, bandas criminales, como les llaman en Colombia, que están peleándose los terrenos que las FARC dejaron producto del proceso de paz. Y que el Estado colombiano no fue capaz de llenar ese espacio vacío, ese espacio negro, ese espacio gris, como quieran llamarlo, que en el proceso de paz se señaló que el Estado colombiano tenía que tener 3 políticas. Una, básicamente, sustitución de cultivos, porque había en el punto 3 de los acuerdos de paz de Colombia, uno de los elementos principales era el narcotráfico. Entonces, sustitución de cultivos, no se ha hecho. Una segunda cosa, es una presencia del Estado en términos principalmente de comunicación, que se hagan vías, puentes, etcétera, para que esas zonas se integren a Colombia. También política de salud, política de educación, es decir, una presencia del Estado en términos de generar un bienestar en la zona. Y finalmente, y último, el tema de seguridad. Eso no ha sido cumplido por parte del Estado y el gobierno colombiano, y eso se tradujo también en el espacio ecuatoriano. Ahora, ¿cuáles son los retos de las políticas públicas de este lado de la frontera? Bueno, yo creo que aquí hay un problema. Nosotros hemos tenido unas políticas erráticas y el problema más grave, que me da la impresión a mí, es que el enfoque con el que se está trabajando es un enfoque exclusivamente militar. Aquí yo sostengo que... Bueno, en principio no podía ser de otra manera, en principio. Pero si el problema es control de los territorios, nosotros ya tenemos 12.000 hombres en la frontera. Es decir, la tercera parte de las Fuerzas Armadas están en la frontera. No van a tener que estar todo el tiempo. El levantamiento de cadáveres han tenido que hacer fiscales que han ido de otros lugares a esa zona. No hay jueces, no hay una institucionalidad, no hay agua potable, no hay salud, etcétera. El trabajo se ha precarizado de una manera impresionante. Por poner un ejemplo, la producción de papas, que no es en esta zona, sino más bien en la zona del Carchi. Este rato está en una situación de crisis económica brutal por el tema económico, porque hay una contracción de la demanda. Antes las papas se iban a Colombia porque había posibilidades de exportar a Colombia. Hoy día no tiene ningún sentido por el precio que tiene. ¿Qué es lo que pasa? Esas zonas de producción de papa, hoy día son zonas nuevamente grises, negras, vacías, que pueden ser cooptadas por el mercado, los mercados ilegales, porque van a pagar mucho más recursos de lo que pueden pagar los mercados legales. Y entonces, si nosotros estamos pensando exclusivamente en un enfoque militar, vamos a tener un problema muy serio a mediano y largo plazo. La situación del fisco no es la mejor, la situación en general de la economía del Estado y de la economía del país. Hay grandes expectativas sobre la posibilidad de la reactivación productiva, pero esto es un proceso. ¿Cree usted que el Estado está en capacidad de plantearse una política efectiva, seria, cierta en esta materia en la dirección de lo que usted demanda? O sea, tendría que hacerle. A mí me parece que este es uno de los temas de prioridad nacional. La noticia que circuló el día de ayer produjo una conmoción, por suerte no se ha confirmado, pero produjo una conmoción. Y si estos procesos siguen creciendo, si están presentes carteles mexicanos, como se dice, el cartel de Sinaloa, los Zetas, el cartel del Golfo, o los colombianos, urabeños, rastrojos, etcétera, pues ¿por dónde están saliendo estos productos que entran por Colombia y por Perú? Están saliendo básicamente por los puertos principales del Ecuador, Esmeraldas, Guayaquil, Puerto Bolívar, etcétera, y hacia la Amazonía también están saliendo, porque hoy día el Brasil es uno de los países, es el segundo país de consumo de coca del mundo. Entonces, si no se le da una prioridad
en este momento a una política real antinarcóticos, a una política real de seguridad, pues el costo va a ser en un plazo relativamente corto mucho más alto. Quiero concluir este diálogo por donde comenzó. La pregunta era, ¿está la sociedad ecuatoriana lista, preparada para vivir un proceso de, digamos, una amenaza, bajo una amenaza sistemática de violencia? Evidentemente la respuesta es no. ¿Pero qué hacer frente a ello? A ver, nosotros tuvimos durante muchos años el conflicto con el Perú y toda la doctrina militar, toda la visión del Estado estuvo dirigido hacia eso. Cancillería, Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, educación. Nosotros nos educamos bajo ese conflicto. De un día para otro aparece el conflicto con Colombia que no se conoce. Hay que construir una nueva doctrina. Hay que construir un conocimiento público, sin duda, evidentemente. Sin duda. Ahora, en términos específicos, esto se resuelve principalmente con inteligencia. Si no se tiene inteligencia, se trabaja pues, a ciegas. Y eso es lo que está pasando, porque cuando uno ve la política que ha tenido el gobierno en este tiempo, es absolutamente errática. Incluso en un momento se llegó a plantear que era el cartel de Sinaloa, después se planteó que era una retaliación frente a las buenas políticas. Y me parece que recién empezamos a tener un conocimiento real con este grupo Sinisterra, que sería uno de estos 12 que planteaba yo, que están disputándose estos territorios. Entonces me parece que recién hay una cierta claridad y es producto del secuestro, porque se empezó un proceso de conversación con los secuestradores. Ahora, aquí hay un problema. Colombia se está lavando las manos de alguna manera, porque dice que... Sorprende ver la declaración, entre paréntesis, del ministro de Defensa colombiano, quien señala que están siendo afectados ciudadanos ecuatorianos por un ciudadano ecuatoriano, refiriéndose alias Guacho. Exactamente. Entonces lo que dicen es, esto es un problema del Ecuador porque es un ecuatoriano el que está planteando esto, se secuestró en territorio ecuatoriano. Las dos cosas son ciertas. Pero el grupo Sinisterra no es ecuatoriano, es colombiano. Este rato, por la información que se tiene, los secuestrados no están en territorio ecuatoriano. Toda la información que se está difundiendo y que ha sido muy mal manejada por la prensa colombiana es en Colombia y nosotros nos toca verificar eso. A mí me parece que ya es hora de que de lado y lado se dejen de inculpar y se haga efectivamente una cooperación, una colaboración para resolver. Habría que destacar también el rol pernicioso de las redes sociales. Sin duda. Que están siendo utilizadas evidentemente de una manera abusiva. Es que ese es un medio que permite justamente difundir este tipo de noticias que no son absoluto confirmadas. Fernando Carrión, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, esta mañana aquí en Primera Impresión. Gracias por estar con nosotros. Para concluir, lea usted el diario El Telégrafo. Navas, Ecuador no ha lanzado operativos militares de rescate. El ministro del Interior aclaró que un comunicado atribuido a los disidentes de las FARC tiene datos falsos. Una versión similar emitió la cartera de defensa de Colombia. Ambos países intercambian información sobre el secuestro del equipo periodístico del Comercio. En Guayaquil, los familiares de los cautivos iniciaron una caravana por la paz que los llevará hoy a Perú. Para el fiscal general, la comisión vulnera el debido proceso. Carlos Vaca denunció irregularidades en el juicio político en su contra y un posible bombardeo tiene a Siria y Rusia en alerta. Donald Trump amenaza con lanzar misiles sobre Damasco. Estos y otros contenidos los encontrará usted en la edición de este día de Diario El Telégrafo. 8 de la mañana en punto. Gracias como siempre por seguirnos. Mañana 6:55 de la mañana es la cita. Muy buenos días.